Muy buenas noches con todos los videoescuchas. Muy buenas noches a nuestro invitado, al historiador Carlos Rojas Feria. Estamos por iniciar esta primera actividad del primer ciclo de conversatorios a que hemos denominado la resistencia andina y la idea de libertad, conquista y virreinato. El programa Contracultura, el Comité Patriótico del Bicentenario de la Independencia del Perú, Huancavelica, la Asociación Cultural Nueva Acrópolis de Huancavelica, la Asociación Cultural ABH y Radio Estudio 1, 96.3 FM en Huancavelica, han tenido la gran idea de dar inicio a una serie de ciclos de conversatorios en el marco de la celebración por los 200 años de la independencia del Perú, al cual se ha denominado la resistencia andina, la idea de libertad, que se va a iniciar desde hoy, lunes 14, y culmina el día miércoles 16 de diciembre del 2020. Es importante acotar que este es un esfuerzo que se está llevando a cabo aquí en Huancavelica para Huancavelica y para todo el Perú, para dar a conocer y revalorar lo que nos viene el año siguiente, el 2020, el 2021, perdón, que es los 200 años por la independencia del Perú. Y hemos creído conveniente iniciar desde antes del proceso en sí de independencia, ¿no? Estamos hablando desde la época de la conquista y virreinato, para lo cual este lunes 14 tenemos como invitado especial y que va a inaugurar el ciclo de conversatorios al historiador Carlos Rojas Feria. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experto en narrativa, historietista y humorista, ¿no? Es también guionista del programa televisivo Sucedió en el Perú y es autor de la editorial Maddox Books. Es un ilustrador autodidacta y por naturaleza desde su concepción. Triple H es como denomina su trabajo: historieta, historia y humor gráfico. En esta oportunidad, Carlos Rojas Feria nos brinda parte de su tiempo para hablar sobre uno de los personajes más importantes en la historia del Tahuantinsuyo y la etapa de la conquista, Manco Inca, ¿no? Uno de los más grandes guerreros que poco a poco se va consolidando en la historia del Perú como uno de los primeros en elaborar la bandera por la libertad. Por lo que damos la bienvenida al maestro Carlos a esta actividad y le agradecemos por su tiempo. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jorge. Gracias también por la oportunidad de conversar con ustedes acerca de un personaje tan importante como es uno de los hijos de Huayna Cápac, Manco Inca. Y también agradecer a los organizadores, ¿no? La radio, Nueva Acrópolis de Huancavelica. Así que yo encantado de conversar contigo acerca de este tremendo personaje de nuestra historia. Bien, maestro, gracias nuevamente por el tiempo que nos brinda, la oportunidad que nos da a todos los videoescuchas de aprender más sobre este gran hombre, ¿no? Y antes de iniciar, a modo de introducción, para poder comprender y entender el trabajo de Carlos Rojas Feria y el tema que vamos a tocar, vamos a visionar un pequeño video que es muy interesante, que es también producción del maestro Carlos Rojas Feria. ¿Le parece, maestro? Perfecto, vamos a verlo, a ver. Es 1536. El Inca Atahualpa estaba recontra muerto. La conquista española del Imperio Inca parecía consumada. Los soldados españoles disfrutaban su victoria como cerdos. Los españoles se apropiaban de enormes cantidades de oro y plata. Por Dios y por la plata, olé. Manolo, esto ha sido muy fácil, hombre. Sin embargo, no todo estaba dicho. ¿Qué es esto, joder? Hostias, joder, par 10, mamá.
¡Fuego! ¡Fuego! La rebelión de Manco Inca. El Inca de Vilcabamba. Manco Inca, maestro Carlos Rojas Feria. Primero háblenos de este personaje. ¿Quién fue Manco Inca? Mira, Manco Inca es uno de los decenas o tal vez centenares de hijos que tiene Huayna Cápac, que es el considerado el último Inca de la, digamos, del apogeo del Tahuantinsuyo, ¿no? Anterior a la decadencia que se le considera a Huáscar Atahualpa. Entonces, Manco Inca es uno de los hijos menores de Huayna Cápac. No es con una de las esposas principales, pero digamos, eso es, tendría que ser un príncipe si hablamos de la nobleza incaica. ¿Y por qué lo consideramos a él un personaje extraordinario? Es porque él, a diferencia de Atahualpa, que es el inca que se deja capturar, que paga un rescate, ¿no? Que lo sorprenden, es el inca, digamos, que no tiene capacidad de reacción ante la llegada de los españoles. Además, paga el rescate y lo matan, ¿no? Imagínate. Y yo más bien reivindico, como también lo ha hecho Juan José Vega, y lo han hablado Nathan Baxter en Francia, y lo han hablado cualquier historiador de la época, William Prescott en Estados Unidos, todos reconocen el valor de Manco Inca como el Inca de la reconquista y de la resistencia. Aquel que superó el trauma de lo nuevo, él pierde el miedo al caballo, pierde el miedo a las armas de fuego, y usa esas armas contra los españoles, ¿no? Y eso es poco conocido, lamentablemente, ¿no? El discurso más bien ha ido hacia el drama de Cajamarca, la tragedia de Cajamarca. Entonces muchos piensan de que hemos nacido con una partida de nacimiento triste, derrotista. Entonces, ese es Manco Inca, ¿no? Ese es Manco Inca. Bien, Manco Inca, como usted lo decía, es ese hombre que se enfrenta a los españoles luego de la toma abrupta, brutal del Tahuantinsuyo, ¿no? Es decir, viene a ser, podríamos decir que vendría a ser el primer andino desde la época de la conquista que nos da a conocer la libertad. Es decir, aparte de querer reconquistar su imperio, el Tahuantinsuyo, porque en ese tiempo no había Perú, pero el liberarse del yugo del extranjero que ha destruido su forma de vida. Claro, es un grito de libertad, es un grito de recuperar lo propio, lo prehispánico, que se ha visto pues invadido por Pizarro, Almagro y toda la hueste castellana que llegó. Y él, digamos, va a ser el símbolo de esta resistencia, ¿no? Que también es una resistencia militar, pero también cultural. Y es temprano, o sea, estamos hablando de mayo de 1536. O sea, pocos años después de la tragedia de Cajamarca, donde su hermano, Atahualpa, que es su hermano y rival también, ¿ah? O sea, Manco Inca está más emparentado con Huáscar. Entonces, Manco Inca va a ver a Atahualpa como un enemigo al inicio. Y más bien va a ver a los españoles como una especie de aliados. Y mira, Pizarro astuto, como era, se va a dar cuenta de que este jovencito que se presenta ante él, porque era un joven menor de 20 años, estamos hablando, se calcula, se da cuenta de su importancia, de que tiene mucho arraigo con la población, y Pizarro lo va a nombrar Inca, cuando en realidad no iba a gobernar, o sea, pero se apoya en Manco Inca, ¿no? Porque se da cuenta que tiene, digamos, tropas, tiene gente. Entonces, primero Manco Inca va a pensar que Pizarro es un militar, un extranjero que llega y viene a apoyarlo porque Atahualpa había cometido, sus tropas de Atahualpa habían asesinado a gran cantidad de familiares de Manco Inca. Además, Manco Inca se escapó de esta primera ola de asesinatos que hubo en el Cusco.
Entonces, él primero va a tener esta sensación de que los españoles son como unos recién llegados que están en unión con ellos para expulsar al invasor que es Atahualpa. Pero después se va a dar cuenta de que estos invasores pretenden, pues, sojuzgar el imperio y que él es un gobernante títere. Entonces van a encerrarlo, le van a pedir tesoros una y otra vez, y Manco Inca se da cuenta de que estos invasores, pues, es más, son como el demonio, ¿no? Son insaciables, nunca se cansan de los tesoros, las riquezas, y que además abusan de la población. Hay unas crónicas que hablan de eso, ¿no? De que Manco Inca dice, tratadnos como perros, ¿no? Se aprovechan de nuestras mujeres, no nos llaman por nuestros nombres. Entonces él decide ya encabezar una insurrección, que es una insurrección de alcances muy grandes, ¿eh? Son alcances continentales. La insurrección de Manco Inca va a hacer que Pizarro empiece a mandar cartas de auxilio hacia Centroamérica, hacia México. O sea, estamos hablando de un levantamiento muy importante. Claro, en un principio, como usted lo dice, Manco Inca está del lado de Pizarro y trata de utilizar ese... Exacto, es un juego político, los dos se ven Claro, como... los dos juegan esto, ¿no? Y eso es importante enfatizar porque, como a un inicio usted nos dijo, ¿no? Se nos ha creado, se nos ha hecho creer de que el Inca pues es un pobrecito y que nos vencieron y de una manera increíble, cuando era todo una guerra de política, de espionaje, una guerra de intereses económicos, religiosos, culturales, eh, fue Manco Inca pues un hombre inteligente también. Tal vez un poco confiado en algún momento, ¿no? Pero él se da cuenta y llega a crear muchos problemas en los conquistadores, ¿no? Por lo que usted nos decía, por ejemplo, en el Cusco, quisiera que nos hable, por ejemplo, de cómo es que Manco Inca escapa e inicia su revolución, ¿no? Su rebelión. Sí, él lo que hace primero dentro de su palacio prisión que tiene, porque digamos le dan una categoría de soberano, pero está preso realmente. Él va generando toda una, en base a intrigas, en base a conversaciones con sus seguidores, va planificando la rebelión, o sea, que se vaya preparando todos. Y él va a planificar el escape. Y Manco Inca se le va a escapar, no a cualquiera, se le escapa a Hernando Pizarro, que es uno de los hermanos de Pizarro, uno de los más, se supone, más astutos, más hábiles, pero también más ambicioso. Entonces Manco Inca le dice que iba a traer una estatua de oro tamaño casi natural, pero él tiene que ir a buscarla, porque él conoce el sitio. Y Hernando Pizarro le da permiso. Y solamente le manda 2 soldaditos de resguardo, porque en ese momento, de verdad, los españoles tenían un cierto aire de confianza, ¿no? Había sido relativamente fácil la conquista por las divisiones que ven aquí y también porque Atahualpa no tomó las precauciones, ¿ya? Entonces, se van estos 2 soldados españoles con Manco Inca y saliendo por la zona de Yucay, son rodeados por decenas, centenas de guerreros incaicos, y Manco Inca lo que hace, no los mata a los españoles, pero sí le dice regresen y cuenten lo que han visto. Y le dice que ahora realmente va a empezar pues la conquista, ¿no? Y acto seguido viene el sitio del Cusco, ¿no? Es un sitio militar que también se va a hacer con otro sitio a la ciudad de Lima. Manco Inca organiza también una expedición a Lima. O sea, en esa guerra, en el 36, tenemos 2 frentes de guerra, tanto las 2 capitales, ¿no? La capital cusqueña, antigua del Imperio Incaico, y la capital española, que está en Lima. Y Manco Inca tiene la capacidad logística y organizativa de sitiar las ciudades al mismo tiempo. Eso también no se ha dado mucho en la historia del Perú, ni en el siglo XVIII, ni XIX, ni en la época de Tupac Amaru II, y después en la época de la independencia. Casi no se ha visto, ¿no? Esta capacidad de organizar miles de guerreros y sitiar las 2 capitales. Manco Inca, como te dije, hay que resaltar que es muy joven, ¿eh? Es muy joven, o sea, y es muy interesante ver esto, ¿no? Su capacidad de darse cuenta, pues, de reaccionar, ¿no? De reaccionar ante esta primera idea de que los españoles son como auxiliares que llegan, y después se da cuenta que no, nada que ver, ¿no? Que son invasores,
y va a organizar esta resistencia, ¿no? Que podemos comentarlo a continuación, va a poner en aprietos a los Claro, españoles. por ejemplo, Manco Inca tiene toda una planificación para su rebelión, ¿no? Incluso hace como una especie de estrategia cuando un grupo de incas se está dirigiendo hacia el sur, ¿no? Hacia Chile, y por ahí también regresa su gente de Manco Inca para iniciar la rebelión. O sea, los Exacto, sorprende a los exacto. españoles. Exacto, claro, lo que pasa es que el Perú, si bien era rico, digo, el antiguo Perú, ¿no? Si bien el Aguantazú era rico, había acumulado muchas riquezas en los palacios, en los templos, Pizarro y Almagro y su gente eran tan ambiciosa que no alcanzaba el Perú. Así de simple. O sea, entonces los insatisfechos, que eran muchos, deciden ir a buscar otro reino supuestamente rico como el Perú y se van hacia Chile. Chile era la zona, pues, al final del mundo en esa época. Y ahí va Almagro, Diego Almagro, con más o menos 500 hispanos y auxiliares también, decenas, centenares de auxiliares nativos. Y Manco Inca y su sacerdote Vila Humo aprovechan esta situación, ¿no? Los españoles son un poco debilitados, ¿no? Porque se va una tropa importante. Si todo eso es estudiado, ¿no? El Vila Humo, que estaba yendo con Almagro como su aliado, se escapa de Almagro y se regresa y encabeza con Manco Inca la insurrección guerrera. Sí, hay toda una planificación que habla mucho de la inteligencia que debe haber tenido Manco Inca. Y también el hecho de utilizar esas diferencias entre los conquistadores, ¿no? Entre los pizarristas y los almagristas, ¿no? Que al final va a ser también pues algo que que lo va a afectar a él, ¿no? Al final de su vida. Pero, él fue un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, un estratega. Claro, y también lo sorprendente de él, que llama la atención cuando yo distribuyo mi libro que tengo dedicado a su vida, que lo publiqué en el 2001, ya tiene cuarta edición, se va para la quinta edición. Ya este año pienso publicar la quinta edición, ya lo tengo trabajando ya. Es la capacidad que tiene él de montar caballo, que hoy en día pues, nos puede parecer simple, pero en el siglo XVI, para un hombre americano que no había visto nunca el caballo pues era un monstruo, ¿no? Un monstruo que comía carne humana, eso pensaban. Y Manco Inca logra perder ese miedo, monta un caballo blanco, está en las crónicas ese relato, y en Ollantaytambo se le ve a él en la cima de Ollantaytambo con su caballo blanco y con algunas armas españolas que se les habían quitado a los muertos o heridos o capturados. Entonces esta imagen es bien épica, ¿no? Es una imagen bien épica que yo creo que merece más conocerse en el Perú, donde nos hemos quedado, como te digo, hasta el cansancio, nos repiten lo de Cajamarca, ¿no? Donde el Inca Atahualpa fue capturado, fue sorprendido, y en una hecatombe mueren 7.000 más o menos de sus hombres. La mayoría mueren aplastados, ¿no? Porque hay una especie de estampida humana por el arcabuz y todo. Y más bien esta imagen de Manco Inca caballo nos puede dar muchas cosas en la actualidad, nos puede decir pues que los incas no le hicieron fácil la invasión española, ¿no? Claro, Como a veces puede parecer. esta es la imagen, ¿no? De Manco Inca, este Sí, es el libro del maestro Carlos Rojas Feria, ¿no? Y efectivamente, pues nos da ver, nos hace ver cómo es que se mostró Manco Inca ante sus guerreros, ante el pueblo del Tahuantinsuyo, y ante los españoles, porque los españoles habrán quedado asombrados también de ver pues, un claro, rey, ¿no? claro. Un noble a caballo luchando con las propias armas de ellos, ¿no? Y también psicológicamente les afectó a ellos. Mira, hay escenas épicas, ¿no? Que pueden ser contadas en una película, unas películas tipo de Hollywood. Hay un momento que los sitiados que están en el Cusco, los españoles, salían expediciones de Lima, ¿no? O sea, Pizarro se enteró de que sus hermanos estaban sitiados en el Cusco y manda expediciones de Lima hacia el Cusco. Estas expediciones van, entre comillas, tranquilas porque, como te comentaba, no habían tenido, digamos, grandes batallas hasta ese entonces.
y en el camino fueron descalabradas. Algunas fueron en la zona de Huancavelica, justo, ¿no? Huaycará. Claro. Entonces, muchos de estos españoles muertos y caballos también muertos, les cortaron las cabezas y se las lanzaron, se les llevaron a Manco Inca, el Cusco, y les lanzaban las cabezas a los españoles que estaban ahí en la ciudad, ¿no? Atrincherados. Entonces, era para provocarles pánico, ¿no? Claro. Darles miedo. La cabeza del caballo también se las lanzaron, y también cabezas de españoles. Entonces, hay estas escenas que en México se han usado mucho, ¿no? Los mexicanos han contado mucho su noche triste, han usado mucho la imagen de Cuauhtémoc, más que la de Moctezuma. Moctezuma es como el similar a Atahualpa, ¿no? Es el rey azteca que lo sorprenden, lo capturan, y Cuauhtémoc es más bien el jefe azteca que se rebela y que casi expulsa a los españoles. Es muy similar a la imagen de Manco Inca. La diferencia es que en México sí lo han reivindicado más. Los mexicanos, la historiografía mexicana ha hecho una mucho más grande acción de propaganda y difusión que la nuestra. Creo que tenemos que aprender de los mexicanos. Claro, también Manco Inca pues tiene sus generales, ¿no? Y sus guerreros famosos, ¿no? Entre ellos está este guerrero que luchó por él, Cahuide, ¿no? Claro, es un capitán que tiene él en el sitio. ¿no? Un ícono, Cahuide, claro. O sea, del valor, del arrojo. Es como podríamos decirlo, tal vez me equivoque, maestro, el Alfonso Ugarte del Tahuantinsuyo, ¿no? Que se lanza y no permite que su dignidad sea tocada por los invasores. Exacto. Esta escena es cuando los cusqueños, las tropas de Manco Inca, se apoderan de Saguamán, que estaba en poder de los cañaris. Los cañaris son enemigos acérrimos del Cusco. No pensemos en el Tahuantinsuyo como un imperio idílico, que todo estaba homogéneo, ¿no? Eran 200 etnias que la gran parte no se sentían cusqueñas, ¿no? Entonces, cuando llega Pizarro, esto explosiona y se hacen las grietas. Entonces, Manco Inca va a liderar a la facción que, digamos, quiere recuperar el Tahuantinsuyo, pero hay muchas comunidades que no quieren. Los Chachapoya, los Cañaris, los Huancas. Entonces, Sacsayhuamán estaba en poder de los Cañaris, Manco Inca los expulsa, y de ahí viene el ataque español con su grupo de aliados por recuperar Sacsayhuamán. Y en eso ocurre esa escena épica que la cuentan los españoles mismos, de que hay un capitán inca en una torre blandiendo armas españolas e incaicas, tenía una mezcla del escudo español y una porra prehispánica, y peleaba como un león, ¿no? Y ya cuando los españoles, usando escaleras, rodean toda la zona donde está él, ya no hay oportunidad de ganar. Este capitán mata a los que se quieren rendir, a sus hombres que se quieren rendir. Y de ahí Hernando Pizarro se da cuenta del valor que tiene este capitán y decide no matarlo, no capturarlo con vida. Se da la orden que no lo maten, pero sí que lo capturen. Y en ese momento es cuando ocurre esa escena, ¿no? Cahuide primero lanza sus armas hacia los españoles, él está en una zona alta, después se envuelve en su capa y se arroja, y él mismo acaba con su vida, ¿no? Para no tener, digamos, que entregarse a los vencedores, ¿no? Le parecía indigno a él entregar sus armas y rendirse. Claro, es un personaje tremendo, ¿no? También que ha pasado a la posteridad con el nombre de Cahuide, se le colocó después. Claro. Sí, es muy interesante esto de la rebelión de Manco Inca, y yendo ya al objetivo, ¿no?, que tenemos esta noche, ¿cómo trasciende esta rebelión en el mundo andino, ¿no? Es decir, le solicito a usted un ejercicio como historiador. En ese momento, ¿cómo es que se llega a ver a Manco Inca? ¿Cómo el pueblo andino, el Tahuantinsuyo, los cusqueños, y también sus enemigos, ¿no?, las otras naciones, ven a Manco Inca? Porque
a nosotros nos han enseñado de que, como ya lo vamos a repetir, ¿no? Los españoles, esa centena y media de españoles venció al Tahuantinsuyo, ¿no? Como si no hubiese habido ningún tipo de resistencia, y que los huancas y otras etnias o naciones son traidores, cosa que no es así, ¿no? Es todo un espectro político, sociológico, histórico, ¿no? Donde es difícil utilizar esa palabra de traición o no. No, ¿Cómo claro, escribió en ese claro. momento el hombre andino a Manco Inca? Mira, yo te daría primero un dato, ¿no? Manco Inca, más o menos él convoca una gran cantidad de tropas. Se calcula que las tropas que él envía a Lima son 25.000, o sea, 25.000 guerreros. Y también tiene casi la misma cantidad, o más tal vez, para sitiar el Cusco. Entonces, primero vamos a su capacidad de convocatoria. Recordemos también que el Tahuantinsuyo es un imperio devastado, ¿no? O sea, después de la caída, y antes hasta de la caída de Atahualpa, con la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, habían sido saqueados templos, depósitos, había habido también epidemias. O sea, el Tahuantinsuyo al cual llega Pizarro es un Tahuantinsuyo decadente, ¿ya? O sea, con enfermedades, además que iban llegando desde el norte y que mataban más que los españoles, ¿no? Las epidemias mataban más gente. Hay una crisis demográfica y todo el aparato administrativo, burocrático, ha colapsado, ¿no? Sobre todo después de la muerte de Atahualpa, porque hay una especie de colapso. Entonces, Manco Inca, a pesar de todo ese desastre, logra convocar gran cantidad de tropas. O sea, vamos a ver eso primero. Esas tropas le son adictas a él. O sea, es gente que se la está jugando por él. Y por otro lado, tiene también a sus enemigos, que son huancas, que son cañaris, chapoya, que son los enemigos, no de él, sino son enemigos del núcleo que gobierna el Tahuantinsuyo, y que también son varios miles, son, ¿no?, decenas tal vez de miles de guerreros que van a luchar y van a entregarse en esta guerra contra los cusqueños, ¿no? Los huancas, por ejemplo, van a apoyar con armas, con gente, con comida, y después ellos también van a querer cobrarle al rey de España esta ayuda, ¿no? Van a decirle, mira lo que hemos hecho a favor de ustedes. Entonces, va a haber esto, ¿no? O sea, va a haber un grupo importante que lo va a seguir, pero también va a tener a estos detractores. Y Manco Inca ahí sí fue mano dura, ¿no? Cuando él tenía capacidad, cuando tenía, digamos, la posibilidad de castigar a estos enemigos, los maltrataba. Hay un momento que a los huancas los derrota, mata a gran cantidad de huancas, su dios lo arroja a un río también, la imagen de su dios de los huancas, porque él consideraba que eso no se podía hacer, ¿no? O sea, él de repente tuvo la visión más, o sea, en eso dio un paso más adelante, ¿no? Se dio cuenta de que esta gente que llegaba que tenía que dar, y además de venirse a quedar, venía a explotar, y explotar a la mala, ¿no? Porque eso va a provocar que finalmente, siglos después, se recuerde a los incas como benefactores, como buenos padres. Eso ocurrió después de compararlos con la mita minera que establecieron los españoles y con todo el abuso que hubo después. Pero eso es, digamos, al inicio, de repente los huancas u otros pueblos pensaron de que no iba a ser así, de que estos recién llegados, estos extranjeros, no eran de esa característica. Entonces, lo importante es esto, ¿no? De que Manco Inca, a pesar de toda esta coyuntura, logra organizar algo macro. Es una gran organización que no la van a tener ni sus hijos, ni después otras rebeliones. O sea, la rebelión de 1536, de mayo del 36, es temprana y es extraordinaria por la gran cantidad digamos, de tropas, y esas tropas tienen que comer, tienen que transportarse, ¿no? O sea, eso fue algo único, ¿no? Ese periodo fue un periodo único en la historia del Perú. Y con toda esa magnitud, ¿no? Con todo lo que representó en ese momento Manco Inca, ¿por qué en el tiempo ha pasado, que ha pasado, se ha ido desconociendo, ¿no? Hay una cultura de no conocer
a Manco Inca, ¿no? ¿A qué cree que se debe eso? Sí, es terrible, ¿no? No hay ninguna, digamos, una gran plaza, no existe ningún gran monumento. En Lima hay un Manco Inca por eso, un asentamiento humano de San Juan de Urigancho, que creo que se llama Manco Inca, sí se llama Manco Inca, pero es algo muy, muy escondido, no hay, digamos, debería estar en una gran plaza, una estatua de él, ¿no? Creo que en el tiempo más reciente se ha ganado espacio, porque yo he escuchado ya de obras de teatro en el Cusco, también por ahí una novela gráfica también, que se llama Manco Inca, ¿no? de Francisco León. Después, como te digo, en el Cusco también yo he visto por ahí también ya obras de teatro ya que hablan de Manco Inca. Después también tenemos una canción también Manco Inca, no Manco, que es hay un grupo rockero también, del pueblo del barrio me parece que se llaman también, colocaron el título, pero aún así falta, ¿no? Claro. O sea, falta más difusión, falta más que se interiorice en nosotros, que también nos sintamos hijos de Manco Inca, no solamente hijos de Huáscar Atahualpa, ¿no? Estos hermanos rivales, Que se estos estaban hermanos que peleando. son, claro, y que mandan, y no pelean ellos, sino mandan a sus generales para pelear. Porque Huáscar y Atahualpa no eran ni guerreros, realmente, ellos no están, Era en la cambio, nobleza engreída. sí, es un momento decadente del imperio, eso sí, es indiscutible, ¿no? Cuando sale apogeo se habla de Pachacútec, Tupac Yupanqui. Por eso yo sí siento, y no solamente lo digo yo, ¿no? Lo dice Nathan Baxter, William Prescott, John Hemmings, el historiador norteamericano. Ellos dicen de que Manco Inca tiene el espíritu de los grandes incas del Tahuantinsuyo. O sea, él es del estirpe de Tupac Yupanqui y de Pachacútec, y que son sus parientes, son sus abuelos, ¿no? Sus abuelos, porque él es hijo de Huayna Cápac, y entonces su abuelo es Tupac Yupanqui y su bisabuelo es Pachacútec. Entonces, puede haber sacado algo de ellos ahí, ¿no? Hay una genialidad ahí que no hubo entre algunos hermanos de él, tal vez. Y con la salvedad de que Manco Inca es histórico, ¿no? Porque Claro. Pachacútec y Tupac Yupanqui están un poco igual en la leyenda, de todas maneras, porque son como que los recuerdos de las personas ancianas, pero a Manco Inca se le vio, se le cronicó, ¿no? O sea, hay testimonios escritos. Claro. Pasemos a la última etapa de Manco Inca, ¿no? Cuando pierde las batallas al final y se recluye o busca protección en Vilcabamba. ¿Cómo trasciende eso también en el hombre andino y en la historia del Tahuantinsuyo? ¿Y cómo termina Manco Inca sus días? Claro, lo que ocurre es que en los dos sitios que hablamos al inicio, el sitio de Lima y de Cusco, no van a ser exitosos, pero sí es exitoso el camino, ¿no? O sea, cuando Pizarro manda tropas al Cusco, esas tropas se chocan con las tropas que manda Manco Inca y se van a enfrentar en la zona de Huancavelica, en la zona, digamos, entre Cusco y Lima, en la sierra, y se van a descalabrar 4 expediciones españolas. O sea, 4 expediciones españolas que dan una suma de 500 hombres van a ser destruidos, ¿no? La quinta expedición salió y se regresó rápido porque se dio cuenta que no iba a volver, ¿no? Entonces ahí van a morir una gran cantidad de españoles. Entonces, hay cifras altas, ¿ah? Cuando tú decías, por ejemplo, esto de que no la tuvieron fácil, el historiador Juan José Vega, que ha hecho investigaciones acerca del tema, él ha sido un historiador que ha querido mucho reivindicar a Manco Inca en los años 70, 60. Él calcula más o menos unos 2.000 españoles muertos, ¿no? Durante la insurrección. Estamos hablando de una cifra bien alta, ¿no? 2.000 Claro. españoles muertos, quiere decir de que los españoles ya eran varios miles acá en el Perú, no solamente esos 180 que hubo en Cajamarca. Más bien, en los choques estos que te comento entre Lima y Cusco, tranquilamente van a morir 500 españoles. Entonces, hay otras cifras. El Inca Garcilaso habla de 700 muertos en esa ruta, 700 cristianos muertos. Cieza de León también habla algo así como 800, 900, también recuerdo haber leído la cifra.
pero esos son solamente de esas rutas, para dar los españoles que son muertos en sus haciendas al momento de la rebelión, ¿no? Porque la rebelión va a ser así, ¿no? En un momento se va a expandir y va a aniquilar a los españoles que estaban tranquilos en sus haciendas, ¿no? Entonces, ¿por qué fracasa finalmente? El fracaso que ocurre en Lima es porque los españoles van a darle muerte a Tito Yupanqui, el gran general que tiene Manco Inca. Él es el que vence todas estas batallas y en Lima logra entrar con sus tropas, cruza el río Rímac, entran casi a la plaza de armas, igual a él en Andas, es una escena así, una batalla en pleno centro de Lima, y los españoles logran darle muerte. En un acto audaz de los españoles se dan cuenta de que muerta la cabeza, el cuerpo podía perder sentido y un acto de audacia y todo, dan muerte a Tito Yupanqui, a Tito Cusi Yupanqui. Eso provoca que las tropas pierdan la animosidad que tenían, ¿no? Y en un momento esas tropas esperan que llegue un general a tomar otra vez la batuta, el comando, y demoró en llegar y finalmente se van a desperdigar. Eso también era un problema que tenía el Tahuantinsuyo, ¿no? Que muerta la cabeza, el cuerpo, no sabía qué hacer. Eso pasó en Cajamarca también, ¿no? O sea, eso era una debilidad del mundo prehispánico. Y en el Cusco ocurre también algo parecido, ¿no? Está a punto de ser tomado el Cusco, y después hay un momento que ya no puede contar con más tropas porque estas tropas son de agricultores sobre todo, y ya los campos tienen que otra vez cultivarse para alimentarse. Entonces Manco Inca lo que hace es dar la orden de que licencia a gran parte de su gente, con mucha pena seguro, y él se queda con un núcleo y se va a Vilcabamba para seguir gobernando, ¿eh? Para seguir gobernando y donde no va a aceptar ninguna petición de rendición, porque los españoles van y lo buscan. Va un gobernador, hay una carta que le envía el príncipe Felipe, que va a ser rey de España también, y le hacen llegar a Manco Inca pidiéndole la rendición, pero diciéndole que le van a respetar todo, que él es un rey. Una carta muy, muy sentida que yo la publico justo en el libro, y Manco Inca nunca acepta nada, nunca, nunca. Él dice, no, ¿no? Él no quiere dar su brazo a torcer, y está en plan una guerra ya de guerrillas, de asaltar caravanas, de reconstruirse, hace un microestado donde él es el gobernante, ¿no? Y también te quiero contar algo muy interesante que existe también. Manco Inca, cuando ya se retira de Ollantaytambo, se hace pintar en Ollantaytambo, en una zona de Ollantaytambo. Esa pintura ya apareció. Uno busca en internet, hay unas fotos que se han tomado. Ese dato, ¿quién lo dio? Guamán Poma Ayala, el cronista, pone en boca de Manco Inca, ¿no? Que Manco Inca se hace retratar antes de irse, para dejar huella que él estuvo aquí, ¿no? Entonces, en una zona difícil se hace retratar, y esa pintura ha aparecido. Ya en el siglo XIX, un viajero alemán, Rugendas, él la dibujó, hace un dibujo, y ya en el siglo XXI, una expedición española peruana de arqueólogos ya se acercó y ha logrado tomar algunas fotografías. Eso es alucinante, ¿no? Porque es una pintura Es un incaica, documento ¿no? histórico, prácticamente, en la pared, en la Sí, piedra. una piedra, y justo cogieron una zona bien llana de la piedra. Uh-huh. Lamentablemente, pues yo justo hablé hace poco con un arqueólogo cusqueño, le pregunté en una reunión, y me dijo que no hay mucho cuidado, ¿no? O sea, no se han hecho los cuidados de conservación. Imagínate, esa es una joya, es una pintura de 1536, 37. Uh-huh. Es una de las pocas pinturas incas que existen. Claro, Y tenemos que se pierda, ¿no? claro, y también viene a representar esa lucha, ¿no? Esa lucha de Manco Inca, ¿no? O sea, no hay apelo a decir que no, esto no pasó, sí, pues realmente esto Para el pasó, ¿no? arqueólogo, ¿sabes qué era? Para el arqueólogo lo que hizo Manco Inca es retratarse para dar miedo a los españoles. Eso es lo que él interpreta, de que se mandó graficar para que lo vean y sientan temor, ¿no? Porque él venció a Ollantaytambo, ¿no? Hubo batallas en las que los españoles fueron derrotados. Esa Entonces, omnipresencia que querían dar los incas. sí, perennizarse, ¿no?
Y después él se retira a Vilcabamba, se refugia entre la selva y el Cusco, y allí va a estar gobernando hasta que ocurre pues una tragedia de una muerte que lo matan a traición, unos refugiados almagristas que van a llegar ahí, ¿no? Pidiéndole su protección en estas guerras civiles que hubo post invasión española. Y Manco Inca los va a acoger, pero con la condición de que sean sirvientes, ¿no? Y que le enseñen a su gente a montar caballo, cosas sobre todo de guerra. Y estos españoles que están allí, que son un puñado, son 6, 7 españoles y mestizos, pero del mundo hispano, ¿no? Deciden darle muerte a Manco Inca, a traición, en un momento ya que se han ganado su confianza también, porque Manco Inca los ve como unos sirvientes, ¿no? Unos sirvientes de cara más pálida, pero que están a su servicio. Y ahí ocurre la muerte, que hay varias versiones, ¿no? Hay versiones, hay una, Ricardo Palma cuenta la versión que están jugando ajedrez, y que Manco Inca se pelea con un español por una jugada que hizo, y lo apuñalan a Manco Inca. Esa es una tradición de los incas ajedrecistas. Yo recojo en el libro la otra versión, una que es contada en una crónica por uno de sus hijos, que la escribe en español, pero el hijo la dicta, y el hijo cuenta ahí de una manera muy, muy dramática como su padre, porque él fue testigo como su padre lo atacaron, ¿no? Y su padre dice que luchó, pero eran 7 contra 1 y lo apuñalaron y ya no pudo defenderse. Pero ¿qué es lo espectacular también? No es que la muerte quedó ahí, ¿no? Todos los españoles que fueron autores de esta traición, de este acto abusivo contra Manco Inca y desleal, porque él los acogió, todos van a ser muertos. Todos. O sea, no logran escapar. Hay una versión de que Manco Inca agonizante los manda a capturar, ¿no? Entonces Manco Inca muere sabiendo de que sus verdugos han sido también muertos. Es decir, no fue derrotado totalmente, o sea, hasta el último de sus sufridos, él de alguna forma vence, ¿no? Claro, 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 claro. Y ya bueno, después de su muerte, ya es 1542 aproximadamente, ya sus hijos van a seguirle, ¿no? Primero los tíos, porque sus hijos eran menores, sus hijos eran Zaire y Tupac, Titu Yupanqui y Tupac Amaru. Esos son los 3 hijos que son conocidos que tiene Manco Inca. Y después ellos, cuando ya van logrando mayoría de edad, ya van a ser también incas también, ¿no? De Vilcabamba. Ellos son los incas de Vilcabamba, ¿no? Esa dinastía. Bien, Carlos, háblanos de tu obra, El Inca de Vilcabamba, ¿no? Tú tienes una característica muy particular, interesante, atractiva, el de mezclar el humor con la historia, ¿no? Por eso es Triple H, ¿no? Historia, historieta y humor. Y leer tus libros, pues, es realmente una, una alegría, ¿no? Porque uno va aprendiendo historia, historia bien fundamentada, pero de una forma amena, ¿no? Distinta. Entonces, aquí, como en tu libro, no hay apelo a decir que la historia es aburrida, ¿no? Por nada del mundo. Para si por ahí algún pequeño o alguna persona tenga esa idea, ¿no? No, que verlo. La Así historia es. es apasionante, ¿no? Claro, y la historia pues, que tú nos narras aquí, y sobre todo los gráficos, ¿no? Las caricaturas que haces, son interesantes, ¿no? Claro. Y este trabajo, ¿cuánto tiempo te ha demandado en hacer, aparte de la investigación histórica, ¿no? La investigación científica, el hacer todas estas grafías y estos dibujos? De verdad que el tema de la investigación es lo que puede demorar más, encontrar una hilación, un relato que contar, ¿no? Un relato que sea amigable, que el lector lo enganche. Los dibujos me salen rápido realmente, son dibujos simples también, el estilo que yo practico en mis libros es un trazo sencillo, pero que sí quiera transmitir cosas, ¿no? O sea, trato de que su rostro refleje, pues, la ambición de los españoles, ahí como vamos a ver en el video que tal, me gustaría que lo pongas, se ve de estos españoles pues, enamorados del oro y la plata, ¿no? Realmente se pensaba en el mundo andino que ellos comían oro y plata, ¿no? Porque se locaban por el oro y la plata, ¿no? Entonces,
Y mis libros también tienen, en el caso de Manco Inca, tienen unos prólogos muy potentes. En la primera edición tuvo prólogo del doctor Pablo Macera, que escribe ahí algo muy, muy contundente, hace una comparación entre Manco Inca y Juan Santos Atahualpa también, el rebelde del siglo XVIII en la selva. Y también hace una comparación también simpática, ¿no? Que dice que Manco Inca pasó de los palacios del Cusco, se fue a la zona marginal de Vilcabamba, ¿no? Entonces él dice como que pasó de San Isidro, en Lima, el barrio limeño, aquí a El Salvador, dice, ¿no? Algo así dice Pablo Macera al inicio, pero ahí siguió. O sea, Manco Inca dejó toda su vida de esplendor, boato, y se fue, ¿no? Se fue a un lugar donde iba a estar como guerrillero, ¿no? El segundo prólogo que lo hizo la doctora Liliana Regalado también, cuando saqué la segunda edición, también es un prólogo muy, muy interesante. También la doctora Liliana Regalado tuvo la amabilidad de acompañarme con un prólogo que sobre todo para mí le dan mucho valor al trabajo, ¿no? Porque ellos son personas muy autorizadas en el tema historiográfico. Y también ya en la tercera edición hubo unos comentarios de Rafael Inocente, un escritor también, que tiene ideas muy claras acerca de esta época. Y ahora viene la quinta edición, que también estoy, como te digo, trabajándola. Es un libro que le va muy bien con el público, no puedo quejar. Todo el mundo quiere el Inca Caballo. Cuando yo voy pues, con el abanico que tengo de los héroes de la guerra con Chile, más Inca Garcilaso, siempre Manco Inca, el Inca Caballo, el Inca de la Reconquista, de Resistencia, tiene muy, muy, muy buen enganche con el público. ¿No? Sí, sí. Y de todas las edades, de verdad, de todas las edades. Eso, mi libro no está pensado en un público específico. No, yo no pienso en niños, no pienso en adultos, pienso en alguien que cuando lo acabe de leer le haya gustado, ¿no? Esa es la simpleza de una propuesta, ¿no? Pero sí tengo que estar citando a cada rato, hay muchas citas. Y también hay dibujos míos, pero también hay pinturas, grabados, ¿no? Por ejemplo, hay una pintura de Cahuide, justo de que tú me comentabas, del pintor Efio, está ahí, ¿no? Está con el nombre del autor. Están pinturas de Francisco González Gamarra también, que es un famoso pintor cusqueño. De Santiago, el patrón Santiago también está ahí, ¿no? En tu libro. El patrón Santiago también sí, está. De la escuela Santiago cusqueña, Matamoros. claro. Santiago Matamoros, Santiago Matainios. Y también Entonces, el humor, ¿no? El humor que es interesante en el libro. Por ejemplo, aquí se ve a un Pizarro con una cara de... Bueno, esta es una obra, ¿no? Una pintura del Museo de Madrid, pero le has puesto ahí, Suegrita, te llevo en mi corazón, ¿no? Y es bien interesante también, y para los que están empezando a conocer la historia de Manco Inca, tiene puesto un significado, esta broma, claro, por así decirlo, ¿no? claro, porque una importante cacica de la zona de Huayla, si no mal no recuerdo, Inés Contarguacho, si no me equivoco, apoya a Pizarro porque está emparentada con él, ¿no? Ya Pizarro se ha emparejado con la familia, entonces ella, si bien es andina, apoya a su yerno, que es Pizarro, porque el lazo familiar, entonces manda tropas, y esas tropas son las que lo defienden a Pizarro de las tropas de Manco Inca, ¿no? Entonces él le saca a Pizarro pues, diciendo, suegrita, te llevo en el corazón. Usualmente con la suegra siempre hay ese humor, a mí lo contrario, ¿no? Pero Pizarro quiso a la suegra, ¿no? Con interés, tal vez, ¿no? Claro, con todo lo que le ayudó, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, aquí una figura de unos incas correteando, por así decirlo coloquialmente, a un español, pues, ¿no? Y llamen al Cid, está pidiendo ayuda al Cid. También es bien interesante cómo juegas con la historia, con las épocas, con los héroes y con el contexto de ese momento. Sí, hay otra también ahí que yo siempre lo grafico, que salen Pizarro a caballo con los españoles y delante de ellos está que se pelean los chancas contra los cusqueños, ¿no? Y arriba Deportivo Huanca, dice arriba Cienciano. Y Pizarro dice, tanto jaleo, al final viene el Real Madrid y barremos con todo. Y es verdad, pues ese enfrentamiento de etnias dejó servido un poco el camino a los castellanos. O sea, no podemos hablar que ellos solos
obtuvieron la victoria. El Capañán mismo, el camino inca, les sirvió también para que ellos puedan caminar seguros por estos senderos Claro. desconocidos, ¿no? Maestro, nos hace llegar una pregunta Javi Ramos, nos dice, datos de cómo encontrar esa pintura por internet, nos dice. Esa pintura de la que nos habló, ¿se encuentra se puede ver por internet? Sí, claro. Buscar solamente pintura mural de Manco Inca y van a ir apareciendo algunas fotos. No se ve tan bien, lamentablemente, pero ese nota la expedición española. Es más, yo encontré a la expedición en el Facebook. Es una expedición que tiene una publicación, no recuerdo el nombre, y ahí han publicado todas las fotos de cómo llegaron hasta la pintura. Pero se puede buscar, googleando pintura mural, retrato de Manco Inca en Ollantaytambo, tienen que poner. Esa zona tiene un nombre como de pintura, Pintayacta, algo así, no recuerdo el nombre exacto. Hay también un libro, también de un arqueólogo cusqueño también que hace toda la descripción. Pero no es difícil, ¿ah? Ya digamos, tiene ya el registro, ¿no? Bien. Más bien, Jorge, ¿podemos ver el video reciente? Claro, sí. No te pregunto. Lo vamos a ver en unos minutos más. También nos hacen llegar saludos desde Chanchamayo, están viendo la entrevista en Chanchamayo. También nos están viendo en Argentina, amigos de Argentina, así que saludos a todos. Se está conociendo Gracias, por su tiempo. La historia de Manco Inca, pues, de este hombre que en sí, como ya lo dijo usted, viene a ser ese primer grito de libertad, ¿no?, de nuestros antepasados. Y que hemos creído que es importante dar a conocer su historia, porque el año que viene vamos a cumplir 200 años de independencia, ¿no?, que es un sinónimo de libertad, ¿no?, sobre todo de la proclama y la independencia, que es lo que vamos a celebrar el año que viene, ¿no? Pero por ahí siempre hay comentarios, no somos independientes totalmente, que esto no fue así, ¿no? Que el primer grito también fue el de Tupac Amaru. O sea, hay una serie de ideas, ¿no?, muy respetables todas. Creo que hay que ver este bicentenario como una oportunidad de buscar referentes en la historia de los pueblos americanos, ¿no? O sea, es un momento de buscar referentes. O sea, claro, el debate es cuándo fue el primer grito, qué celebramos. En Chile celebran otra cosa, en Argentina celebran su primer grito, no, en Chile y México primer grito, en Argentina de repente por ahí tienen otra fecha, y aquí decidimos celebrar pues la proclamación. O sea, cada país decidió, hay un montón de debates, de repente no estamos de acuerdo, pero yo creo que es una oportunidad para buscar referentes en nuestra historia, ¿no? Hombres y mujeres que aportaron en todo el proceso, no solamente en el último, en la Unión Ayacucho y la época del protectorado, sino en todo el proceso. Veámoslo así, ¿no? Porque ese debate va a continuar, va a seguir, ¿no? Va a seguir y se van a tomar posturas, pero yo creo que hay que buscar referentes que nos ayuden a incentivar pues el orgullo, ¿no?, la identidad, el amor al país, el amor a nuestras raíces andinas, ¿no? Finalmente, esta gente como Manco Inca y esta primera hornada son gente pues nativos, son de aquí, ¿no? Son originarios, y hay que darles el lugar que corresponde. Hay que darles el lugar que corresponde en todo este proceso. Así es, Carlos. Vamos a ver el video, que es tan interesante, y regresamos para la parte final de esta conversación. Un minuto. A ver qué les parece. El audio, ahora sí, Jorge, ¿ah? Escuchamos. El audio. ¿Cómo sacamos el audio? ¿Cómo sacamos el audio? El audio nos falta. En los 3 puntitos. 3 puntitos. No me encuentro. 3 puntitos. En el Zoom. 3 puntitos. ¿Ya? Baja, compartir sonido de la computadora. Hola. Es 1536. El Inca Atahualpa estaba recontra muerto. La conquista española del Imperio Inca parecía consumada.
Los soldados españoles disfrutaban su victoria como cerdos. Los españoles se apropiaban de enormes cantidades de oro y plata. Por Dios y por la plata, olé. Manolo, esto ha sido muy fácil, hombre. Sin embargo, no todo estaba dicho. ¿Qué es esto, joder? Hostias, joder, par 10. ¡Mamá! ¡Fuego! ¡Fuego! La rebelión de Manco Inca. El Inca de Vilcabamba. Bien, estuvimos allí viendo este video con el audio. Muy bonito, ¿no? Muy interesante, hay humor, hay historia, hay acción. Así que creo que Sí, sí. Manco Inca, como lo dijo Carlos, es un referente que tenemos que tener en cuenta. Claro, esta animación la hicimos en 2 semanas, tiempo récord, hace unos años. Yo me siento algo avergonzado porque hoy en día cuando he hecho unos videos ya uso voces de amigos, tengo una edición mucho más refinada. Ahí yo hacía todas las voces, me faltaba hacerle el caballo nomás. O sea, yo soy del español, soy manco, soy del Inca. Sí, una cosa curiosísima. Lo voy a mejorar ese video, ya está haciendo una versión remasterizada, ¿no? Fue un intento, creo que quedó simpático, pero pues tiene mi sello por todos lados, ¿no? No, sí, es muy, Eh, muy bueno. pero Disculpe, le hacen llegar también saludos desde Piura, ¿no? Gloria Amelia Rentería Sánchez, ¿no? Muy buenos aportes para conocer mejor nuestro pasado. Así que, bien, en el Perú están escuchando y conociendo el trabajo de Carlos Rojas Feria y la historia de Manco Inca como uno de los referentes que necesitamos tener en cuenta para revalorar los 200 años de la proclamación de la independencia de Perú. Y nos estabas contando, Carlos, sobre este trabajo audiovisual que también ya estás realizando, ¿no? O sea, hacer estos videos con audio, que todo es un trabajo basados en interesante, el libro. ¿no? Sí. Yo invito a los amigos que están escuchándonos y viéndonos, y pueden buscar Grabo en 1 minuto, Bolognesi en 1 minuto, Cáceres en 1 minuto. He hecho unos videos que están en YouTube, que tienen una calidad muy buena ya, porque ya trabajé con un amigo editor, han quedado muy bonitos, y también voy a preparar esta versión de Manco Inca mejor, ¿no? Y ahí también, digamos, van a darse cuenta de los otros libros que tengo, ¿no? Que son 4 que tengo ahorita en stock. Estoy también preparando otros también en miras al Bicentenario también, que son el aporte popular a la independencia, el aporte del pueblo, donde el protagonista es la gente de a pie. Ese libro también ya está más o menos, ya está acabado, ¿no? Falta un proceso de impresión, edición, pero también empiezo desde el inicio con Manco Inca, con Sandro Atahualpa, hago referencia a ellos también. Porque así lo dicen los historiadores serios, ¿sabes? Los historiadores, yo he visto muchos, entre ellos el doctor Pablo Macera, que dice, esto empezó atrás, empezó con Manco Inca, empezó, ¿no?, con el sitio del Cusco. O sea, sí, eso, digamos, tiene sentido hablar en esa coincidencia, ¿no? Y hay que, pues, luchar para rescatar a estos personajes que merecen estar mejor posesionados en el imaginario del pueblo. Así es, excelente, Carlos. Quiero agradecerte a nombre de todos los que estamos organizando estos conversatorios. Hemos abierto con un invitado de lujo.
para poder ir conociendo la idea de libertad en el mundo andino. Esta es la primera, les cuento a los que nos están viendo y escuchando, este es el primer ciclo de conversatorios, ¿no? Estamos armando desde la época del conquista virreinato, y el segundo ciclo va a ser ya en sí el proceso mismo de la guerra de la independencia. Pero nos ha parecido muy importante tener el conocimiento de estos personajes históricos del Ande, ¿no? En este caso, conocer a Manco Inca, ¿no? Este hombre que nos da esa fuerza interna, nos da esa imagen de héroe autóctono que no hemos interiorizado, como lo decía, ¿no? O no nos enseñaron a conocer y a aceptar. En esta época en la que hay mucha tecnología y la información corre pues a la velocidad casi de la luz, tenemos la oportunidad de aprender más sobre nuestra historia, y historiadores, conocedores, investigadores como tú nos ayudan a seguir ese camino. Yo quería solicitarte, Carlos, tus palabras finales respecto a Manco Inca, y también te dirijas a los seguidores de Contracultura, de Nueva Acrópolis, de Radio Estudio 1, ¿no? De las organizaciones que están emprendiendo este trabajo de difusión de cultura de buena calidad para el pueblo peruano. Sí, yo creo que sobre Manco Inca dijimos bastante, sí, ya hemos hablado bastante. Y yo lo que quiero es más bien felicitarlos a ustedes por lo que están organizando, y viene pues Jorge Arroyo y Charles Walker, ¿no? Que son dos grandes exponentes a los que le tengo una estima por sus investigaciones y sus análisis que han hecho sobre este momento, ¿no? Uno de ellos es sobre Túpac Amaru, segundo, acá tengo mi polo acá de Túpac Amaru, no sé si se ven, versión Sherman, tengo acá un bipolo de Túpac Amaru. Así que voy a estar presente también yo asistiendo a los siguientes conversatorios que se vienen en estos días siguientes, y felicitar a todo el equipo de trabajo, y a ti, Jorge, muchas gracias, porque tengo pues ese grato recuerdo cuando estuve en Huancavelica, en esa bella ciudad, y fuiste un tremendo, digamos, ¿cómo se llama esto? El que reciba este es un se me fue también la fuiste palabra, un gran anfitrión. Sí. fuiste un gran anfitrión que me enseñó mucho de la historia de la ciudad. Fuimos a lugares muy bonitos y tuve un sueño cumplido con ver la catedral de Huancavelica que había visto en la pintura de Saboal y de Camilo Blas. Me quedé con muchas ganas de seguir conociendo la ciudad, pero el tiempo faltó, tenía que regresar. Y por eso te digo muchas gracias, mi agradecimiento de siempre, y darme este espacio para que yo pueda conversar, pueda compartir un poco mi propuesta, que es una propuesta entre muchas otras de contar la historia. Mi trabajo finalmente es de ser un puente entre los investigadores y el público, el lector. Eso es finalmente lo que yo hago. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes del equipo, y el que quiera conversar conmigo, de repente le interesan mis libros, es fácil ubicarme como Carlos Rojas Feria en las redes, o Triple Historia, Triple H en el Facebook también. Hay una página web también, es carlosrojasferia.com, ahí ven entrevistas, notas de prensa, ¿no? Así que muchas gracias, eso sería finalmente un agradecimiento, y que continúen haciendo ustedes también difusión de cultura en la bella ciudad de Huancavelica. Bien, gracias al maestro, al historiador Carlos Rojas Feria, por haber participado en este primer encuentro dentro del primer ciclo de conversatorios sobre la independencia de Perú. Queda más que invitarlos el día de mañana. Tenemos a Jorge Arroyo, que también vamos a hablar sobre los generales que lucharon durante estas guerras contra los españoles, ¿no? Que también se han tenido en el olvido.
y cómo es que lo vivió ese pueblo, ¿no? Estamos hablando desde que llegaron los españoles, conquistaron, hasta que inicia el virreinato. Y el día miércoles, como lo dijo Carlos, tenemos a Charles Walker, que con él vamos a hablar sobre la gran rebelión, la rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Creo que con esos 3 puntos abarcamos una pequeña parte, pero muy importante, sobre la idea de libertad en el mundo andino. Muchísimas gracias, Carlos Rojas Feria, y nos estamos Gracias. escuchando. Gracias. Un abrazo a todos.